Boa noite a todos. Sejam virtualmente muito bem-vindos a mais um lançamento da Editora Elefante. Infelizmente, mais um lançamento virtual, mas que possibilitou que a gente tenha essa conversa com os organizadores do livro. Então, a gente está muito feliz em manter essa live aqui para vocês. O meu nome é Isadora, eu trabalho na comunicação da Elefante, e hoje a gente está aqui para o lançamento de Pluriverso, Dicionário do Pós-Desenvolvimento. Nós, Elefante, temos muito orgulho de ter Pluriverso como título de número 78 da editora. Essa obra é organizada por Ashish Kotari, Ariel Salé, Arthur Escobar, Federico de Maria e Alberto Acosta. É uma leitura essencial para o conhecimento das inúmeras alternativas ao capitalismo, ao progresso e ao desenvolvimento que se desenham na prática dos 5 continentes. No final do processo de edição desse livro, os nossos parceiros do Coletivo 660 e da Ação Educativa, compreendendo a importância do lançamento do livro no Brasil, concederam um apoio à publicação, o qual a gente agradece imensamente, além do apoio que estão dando para a gente hoje aqui na produção e na transmissão desse evento. Sem esse apoio, a gente não conseguiria estar fazendo nada disso, então muito obrigada. E esse apoio, o apoio na publicação, faz parte de um projeto de uma emenda parlamentar que está sendo desenvolvido pelo Coletivo 660, representado pela Ação Educativa, num convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo. Sem mais delongas, vamos a essa conversa de lançamento de Pluriverso, em que eu apresento aqui com a gente Alberto Acosta, economista, professor universitário, ex-ministro de Energia e Minas e ex-presidente da Assembleia Constituinte do Equador. Temos também conosco a Moema Miranda, que é antropóloga e professora do Instituto Teológico Franciscano e membro do Coletivo 660. A gente também conseguiu a participação de Ashish Kotari por meio de um vídeo gravado que vamos transmitir aí para vocês assim que terminarem as falas. O Ashish lecionou no Instituto Indiano de Administração Pública e coordenou a Estratégia Nacional de Biodiversidade e o Plano de Ação da Índia. Eu queria lembrar todo mundo que está assistindo a gente em todos os canais da Elefante, da Ação Educativa, que os chats estão abertos para vocês mandarem perguntas para os participantes da mesa. Eu vou passar aqui ao final do evento. A gente vai até 8h30, mais ou menos. A Moema vai deixar a gente um pouquinho antes, mas a gente segue a conversa aqui com o Acosta. Então, Moema, quero aproveitar tudo que eu posso do seu tempo. Queria que você começasse essa conversa falando um pouquinho da recepção do livro e da importância da publicação do livro no Brasil. Por favor. Obrigada, Isadora. Alberto, amigo querido, companheiro de caminhada, de luta, de muitos pluriversos que a gente está tentando construir nesse mundo tão difícil que estamos vivendo hoje, né? Então, uma alegria para a gente estar junto aqui nesse lançamento do Pluriverso no Brasil. O livro, na verdade, tem uma longa história que o Alberto vai compartilhar com a gente. A primeira edição saiu em 2019, a nossa ficou pronta em 21 e está chegando em 22. Um outro mundo. De fato, um outro mundo, né? Esse livro foi concebido, pensado, sonhado e construído antes da pandemia, antes da guerra, e, portanto, já nesse processo de transformação brutal e gigantesca do mundo, num processo que a gente já estava sentindo quando começou a organizar todos os processos de resistência do Fórum Social Mundial, das lutas altermundialistas, da importância imensa que tiveram as constituições do Equador e da Bolívia na perspectiva de construir novas categorias de pensamento. E esse livro é absolutamente fundamental nesse momento em que a gente está vivendo, que algumas vezes, mais do que talvez em nenhum outro momento do passado, a gente tem a sensação, galera, lascou. Não tem mais mundo para todo mundo, não vai dar. O mundo está se acabando mesmo. E não é uma preocupação irreal, né? De fato, a continuar com a lógica do capitalismo, não tem mundo para todo mundo. E parte da estratégia capitalista é justamente acabar com uma parte de nós, que somos uma parte do mundo, para continuar nessa vida louca de destruição planetária, que é a lógica do capitalismo. Contra isso, contra essa inspiração, contra essa ação brutal e avassaladora, Pluriverso é parte dessa estratégia de construir esperança e de afirmar que existem alternativas e que elas já estão sendo construídas na prática, na resistência, na insistência, na resistência, em muitos lugares do mundo. Parte da estratégia de dominação que a gente vive hoje é uma dominação também da nossa imaginação.
Então, como José Correia escreve na apresentação do livro, a experiência do Alberto, do Ariel, da galera que se juntou para construir esse dicionário, é a experiência de ajudar a desbloquear o imaginário de esquerda também, nessa avalanche que muitas vezes a gente sente que a extrema-direita arrasa, né? Como que vai matando as nossas esperanças e vai, ao mesmo tempo, chafurdando o planeta, os nossos sonhos, as nossas vidas e a possibilidade tão linda que os zapatistas tinham aberto para nós de um mundo em que caibam muitos mundos. Por esse mundo que caibam muitos mundos, vale a pena continuar lutando. E um livro como o Pluriverso é para nós a evidência de que isso já está sendo construído. E parte desse processo é também uma resistência imaginativa, ativa, uma resistência de ação, de imaginação e de uma expressão que a Isadora usou no começo dessa nossa live, que ela falava das pessoas que amam essa coleção. Amar é parte do processo fundamental, é a energia mais vibrante, é a única energia que, de fato, hoje pode fazer com que a gente crie pluriversos de resistência a essa lógica devastadora de mundos que é o capitalismo. O capitalismo cada vez mais brutal, mais extrativista, mais negacionista. Então, para nós, aqui no Brasil, é uma alegria receber o Alberto, poder conversar com ele, poder escutar dele a história da construção desse dicionário, desse desejo de juntar 100 verbetes de gente de diferentes lugares, caminhando junto e cada um na sua contribuição nesse processo tão lindo de continuar abrindo caminho para o sonho que transforma a realidade. Então, obrigada, Isadora, pelo esforço imenso da Editora Elefante, um monte de gente contribuiu para a publicação de um livro tão grande, vocês podem depois olhar aqui na ficha técnica, um monte de nome de gente que ajudou, a nossa edição ficou linda, a da Colômbia também é linda, a da Itália também é linda, isso significa, da Índia também, que essa publicação é uma entre muitas outras nesse processo e nesse caminhar de construir mundo novo. Então, é maravilhoso que a gente possa, nesses tempos de pandemia, não se deixar dominar pela impossibilidade de estarmos juntos. Então, com muita alegria mesmo, a gente recebe o Alberto e eu passo a palavra para ele ajudar a gente a compreender a construção do livro e também os principais temas que estão sendo tratados. Alberto, querido, te escuchamos. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Para mí también es un momento de enorme alegría, de enorme satisfacción, el poder compartir con ustedes, con Moema, con Isadora y con todas las personas que este rato están conectadas, la presentación de este libro. Realmente, y lo digo de entrada, una presentación de estas habría sido sin lugar a dudas mucho mejor si lo podíamos hacer presencial. Pero esas posibilidades en la actualidad, por muchas razones, no son posibles. Así que nos contentamos con el poder utilizar estos avances tecnológicos, viéndole en este momento a la tecnología como una herramienta para la emancipación en la medida que nos podemos comunicar. Claro, si hablamos de tecnología, también tendríamos que señalar todas las amenazas que se derivan de la tecnología, cuando ésta está construida en función de la lógica de acumulación del capital, que sucede con mucha frecuencia. Para poner un ejemplo, veamos cómo se ha manejado el tema de los avances científicos en el campo de la medicina para encontrar una vacuna que permite enfrentar el coronavirus. Se avanzó tecnológicamente con una vacuna. Podemos o no estar de acuerdo con la validez de este medicamento, pero el hecho real y cierto es que esos avances científicos importantes han servido para una mayor acumulación de la riqueza en muy pocos países, para una mayor concentración del capital en las empresas farmacéuticas y para la marginación de miles de millones de personas en el planeta que no tienen la posibilidad de decir yo me vacuno
o no me vacuno, sino que no pueden vacunarse porque no hay vacunas. Dicho esto, claro, ya nos dijo Moema, y eso me parece importante, este libro fue escrito antes de la pandemia. Este libro fue escrito antes de la actual guerra en Europa. Pero no nos olvidemos que pandemias existían desde mucho tiempo atrás. Los virus no son nuevos. El 70% de los virus que afectan a los seres humanos en los últimos 30 años son de origen zoonótico, es decir, han sido provocados por la destrucción de la biosfera, por la destrucción de las selvas, por la destrucción de los ríos, por la destrucción de la madre tierra. Y eso nos está pasando factura. La guerra terrible con la invasión rusa a Ucrania nos ha hecho fijar nuestra atención en ese tema y no nos damos cuenta o no nos han querido informar de otras guerras también terribles, como la guerra en Yemen, la guerra en Irak, en Libia, en Mali, en Sudán, la situación que vive en el Sahara o en Palestina, para ir a otros sitios donde diariamente hay agresiones violentas. Entonces yo diría que sí, este libro fue escrito antes del coronavirus, este libro fue escrito antes de la guerra de Ucrania, pero este libro recogía ya esas múltiples luchas, estas múltiples violencias, estas múltiples angustias de la humanidad. Y en ese escenario, este libro lo que trata simplemente es de encontrar algunas pistas de qué es lo que podemos hacer. Este libro no vende recetas, este libro no presenta modelos, este libro no da respuestas a todos los problemas. Lo que quiere decir este libro es que necesitamos abrir nuestra mirada, nuestro horizonte, para tratar de entender, comprender, no copiar experiencias que existen en muchas partes del planeta. Quisiera al inicio leer simplemente un pequeño comentario de Antonio Elizalde, un brillante sociólogo chileno, que fue ex rector de la Universidad Simón Bolívar en Santiago de Chile, que dice lo siguiente: nuestra enfermedad civilizatoria se llama homogenización. Tememos a lo diferente, a lo diverso, buscamos uniformar toda nuestra pretensión por controlar la vida y evitar nuestro inexorable tránsito a la muerte. Este libro nos convoca a reconcentrarnos en la otredad y así construir un pluriverso que es el mejor regalo que podemos hacernos. Claro y preciso. Este libro no busca vendernos la idea de un universo, no nos pretende vender la idea de una política económica única e indiscutible, no nos quiere vender la idea de una sociedad que ya está predeterminada por lo que es el estilo de vida de los países enriquecidos a costa de millones de seres humanos y a costa de la misma naturaleza. Este libro lo que quiere es cuestionar una realidad complicada y perversa. Enrique Ler, un brillante pensador mexicano, nos dice que en este momento la humanidad está transitando por un proceso doble de extrema complejidad, perverso, un proceso en donde se da paso a la deshumanización de la humanidad y a la desnaturalización de la naturaleza. Por un lado, la deshumanización de la humanidad la vemos por el aparecimiento de este individualismo transformado en una enfermedad social. El individualismo a ultranza es una situación que incluso ha obligado a construir, a establecer los ministerios de la soledad desde el año 2018 en Inglaterra y desde el año pasado en Japón. No es un tema de pobreza, no es un tema de falta de recursos, es un tema de ausencia de contacto humano. Y entonces este es un primer punto que yo diría tratamos de rescatar con el libro, la necesidad de reencontrarnos en la comunidad humana. Un segundo punto importante de este doble proceso es la desnaturalización de la naturaleza, esa mercantilización imparable que se refleja, por ejemplo, en los tremendos incendios que sufre nuestra Amazonía, no solo en el Brasil, sino en todos los otros países amazónicos, y todo en clave con la necesidad de satisfacer las demandas del capitalismo metropolitano. De una u otra manera, este doble proceso nos convoca entonces a buscar otras opciones
para construir otros mundos posibles. En ese escenario, en ese contexto muy rápidamente descrito, comenzó a surgir este libro. Si podemos poner una fecha en donde planteamos inicialmente la idea de construir este libro, podría yo decir que es septiembre del año 2014, en un gran encuentro sobre decrecimiento en la ciudad de Leipzig, en Alemania. Ahí nos encontramos Ashish Kotari, Federico de María y yo. Ashish no habla español. Mi inglés es muy malo. Los dos conversamos durante hora y media y nos pusimos de acuerdo en escribir un libro, pero en primer lugar un artículo, porque yo hablaba del buen vivir, que también fue publicado en la editora Elefante, el libro El Buen Vivir, una oportunidad para pensar otros mundos, y Ashish Kotari habla del Eko Sparaj, que sería una forma de buen vivir pensada desde la India. Y se sumó, cuando ya terminábamos nuestra conversación, un amigo común, Federico de María, italiano, y entre los tres resolvimos seguir adelante con esta aventura del libro, pero lo primero que hicimos fue escribir un artículo sobre buen vivir, Sparaj y decrecimiento. Un artículo que se publicó en una de esas revistas indexadas, de esas revistas académicas que tienen mucho renombre y muy pocos lectores. Casi nadie lee esas revistas. Pero lo interesante es que seguramente algún periodista inglés leyó el artículo que estaba escrito en inglés y publicó una reseña de ese artículo en The Guardian, en Inglaterra. Y ese artículo tuvo un éxito enorme. Se tradujo a más de 15 idiomas. Entonces dijimos, sí, este es el momento de seguir trabajando. Se sumaron dos personas maravillosas, Ariel Saleh, una ecofeminista de Australia, y Arturo Escobar. Y trabajamos sin encontrarnos juntos hasta julio del año 2017, que por casualidad los 5 estábamos en Europa y nos reunimos en Barcelona. Pero para esa fecha ya teníamos avanzado el libro, porque en principio queríamos que este libro sea un homenaje a quienes habían escrito otro libro que recomiendo que se llama Diccionario del Desarrollo, que fue publicado en 1992 y hay versiones en muchísimos idiomas. El editor fue Wolfgang Sachs, un alemán, y queríamos hacerle un homenaje a él y a las personas que escribían. Pero fue más complejo, fue muy difícil. Trabajar a la distancia, discutir con los buenos amigos, que cada uno tiene sus formas específicas de actuar, de ver, de pensar, como era Ariel, como era Ashish, como era Arturo, como era Federico, nos tomó 2 años más. Y por fin el libro estuvo listo en el año 2019. Y tomamos una decisión interesante. ¿Dónde vamos a publicar el libro? El libro de Wolfgang Sachs, el Diccionario del Desarrollo, se publicó inicialmente en una editora inglesa ZED, Z-E-D, que es muy famosa, ¿ya? Hicimos una aproximación. Comenzó a demorarse la posibilidad de publicar el libro que estaba escrito en inglés. Y entonces tomamos una decisión. Para mí era fundamental que este libro surja desde el sur global. Había sido escrito en una lengua que venía del norte, como el inglés, pero el libro tenía que surgir en su primera edición del sur global y se publicó en la India. Y entonces difundimos el libro en el año 2019 y en el año 2019 también tuvimos la edición en España, la edición en Ecuador, y poco a poco comenzó a extenderse el libro en varias partes del planeta. Aquí tengo, por ejemplo, la edición colombiana, que también es muy linda, como la edición portuguesa de Editor Elefante. Editor Elefante nos tiene acostumbrados a la presentación de unos libros maravillosos. Para mí son de los libros más diseñados, donde se nota que hay mucho amor, mucho cariño y mucha creatividad. El primer libro, la primera edición del libro del Buen Vivir, que fue publicado por Editor Elefante, tenía un sistema que había que romper una hoja que estaba, que impedía, no sé si algunos recuerdan, era una hoja que impedía abrir el libro, había que romper, porque de lo que se trata es de romper esas viejas visiones, esas viejas lecturas, esas viejas estructuras. Ahora el libro ya está publicado en
portugués y también en italiano desde fines del año pasado. Hay una traducción que avanza en francés, en coreano, entiendo que en rumano, y algo se estaba trabajando también en finlandés. De hecho, lo que hace este libro es abrir la puerta a una mayor amplitud de los debates. No cerramos, no es un libro que cierra un capítulo, sino que pretende abrir un capítulo. Lo interesante acá es que participan 120 personas, casi igual número de hombres y de mujeres de todos los continentes, y se abordan en 110 textos cortos, la mayoría con bibliografía recomendada, una cantidad enorme de lecturas. Este libro, ustedes tienen la oportunidad de leerlo en portugués en la edición de Editor Elefante, tiene, a mi modo de ver, cuatro partes. Una primera parte que sería una introducción de Wolfgang Sachs, que vuelve a releer estos casi ya 30 años de discusión sobre el desarrollo y vuelve a ratificar algo que él ya dijo hace mucho tiempo atrás, hace ya 30 años, de que el desarrollo estaba ya muerto, que no tenía futuro. A pesar de eso, nuestros países siguen buscando el desarrollo, siguen empeñados en el crecimiento económico, siguen buscando de alguna manera incrementar las exportaciones con más extractivismo, más productivismo, más consumismo, forzando naturalmente el individualismo enfermizo. Pero el hecho real es que este libro entonces tiene una introducción de Wolfgang Sachs y una introducción de los autores en donde tratamos de ponernos de acuerdo en una visión común. Fue un texto de difícil construcción, de difícil elaboración, pero lo hicimos. Luego tenemos 6 capítulos que son muy importantes porque hacen una lectura crítica del desarrollo desde todos los continentes. Desde América del Sur, desde América del Norte, desde Europa, desde Oceanía, desde Asia, desde África, y nos plantean entonces una crítica frontal al desarrollo. ¿Por qué debemos olvidarnos del desarrollo? Me gustaría, si tuviera tiempo, profundizar en eso, pero simplemente les comento que yo desde hace más ya de 40 años he sido profesor de teorías del desarrollo, y ahora que ya estoy jubilado, pero tengo más tiempo para trabajar porque no tengo trabajo burocrático, me doy cuenta que mi situación es muy parecida a la de un profesor de astronomía, que se pasó toda la vida estudiando un planeta, una estrella, y al terminar su vida profesional se da cuenta que esa estrella no existe y que quizás la luz de esa estrella era simplemente un reflejo intergaláctico. No hay esa estrella. El desarrollo es un fantasma, es un espejismo que ha ocasionado y sigue ocasionando enormes destrozos en el nombre del progreso. Y entonces, una tercera parte del libro, que para mí también es importante, es una que podríamos decir recoge las falsas soluciones. Porque sí hay propuestas alternativas, hay propuestas que son muy promocionadas, pero que en el fondo no están buscando cómo resolver los problemas, no son respuestas que van a la raíz de los problemas, y muchas veces lo que hacen es cuestionar ciertas dificultades que están apareciendo en el camino, pero no cambian ni el rumbo ni el camino. O sea, no cuestionan la esencia de destrucción que tiene el capitalismo, que es una civilización que vive de sofocar la vida de seres humanos y de seres no humanos, es decir, de la naturaleza. Entonces ahí hay un capítulo muy interesante, varios artículos que cuestionan todas estas falsas alternativas. Por ejemplo, la economía verde, por ejemplo, la creencia ciega en la tecnología y muchas otras cuestiones de esta naturaleza. Y luego, 80 artículos recogen opciones concretas de vida existentes en todos los continentes. Esto es lo interesante, esto diría que es lo potente. Entonces, a donde quiero llegar es a la necesidad de ir construyendo unas visiones que nos permitan a nosotros conocer y reconocer esas múltiples opciones de vida. Como decía Moema, y eso me pareció muy interesante, esas resistencias que surgen de la imaginación, pero también de la acción. Resistencias que crean, resistencias que imaginan, resistencias que construyen. Y así como hay resistencias, hay procesos de reexistencia, que esto es interesante. Y vemos muchas veces
que inclusive esas luchas para defender, por ejemplo, la Amazonía, son luchas que nos dicen no solo que hay que proteger la Amazonía, sino que hay que entender ese enorme trabajo que están realizando los pueblos originarios amazónicos, que son los que en definitiva, como muchos otros pueblos originarios a lo largo y ancho del planeta, están enfrentando realmente las consecuencias del colapso climático. Ahí no hay discursos, ahí no hay grandes cumbres climáticas, ahí hay acciones concretas de proteger la selva, de proteger la cultura, y nos dan además no solo eso, sino lecturas y oportunidades para buscar alternativas concretas. Quizás entonces eso es lo interesante de este libro, que nos sintoniza con distintas formas de ver el mundo, de entender el mundo y de construir otros mundos. Yo quisiera simplemente concluir esta primera presentación para poder seguir conversando con Moema, que me dicen que se va a ir temprano y no quiero dejar de oírle nuevamente, el decir que lo que se plantea aquí es, por un lado, una crítica al desarrollo, por eso hablamos de postdesarrollo, pero aquí algo interesante, este post tiene contenido, porque muchas veces recurrimos al prefijo post, post-neoliberalismo, post-capitalismo, post-desarrollo. Pero eso nos dice lo que no queremos y no nos dice lo que queremos. Entonces, este postdesarrollo, cuando uno lee aquí esa cantidad de propuestas, está lleno de opciones y alternativas. Ese me parece que es un primer punto fundamental. Un segundo punto fundamental, como es evidente, este libro plantea horizontes en plural postcapitalistas. No está dando respuestas ni recetas, ya lo dije al inicio. Lo que está diciéndonos es, hay cosas que se están haciendo en el planeta. No me acuerdo quién lo dijo, pero si nosotros nos aproximamos a este mundo tan convulso, tan brutal, tan complejo, con algo más de respeto y mucha humildad, y hacemos un esfuerzo para escuchar lo que está pasando. Hay las guerras, sí, hay las violencias, sí, está el patriarcado, sí, está la colonialidad, sí, todos esos elementos que configuran esa vorágine del capital. Pero simultáneamente, y ahí hay que poner mucha atención, hay muchas opciones de construcción en marcha de otras formas de entender la vida. Y eso me parece que es fundamental. Si nosotros hacemos, figurativamente hablando, un poco de silencio, vamos a escuchar a ese pluriverso en marcha. Un pluriverso que nos dice que es necesario construir un mundo donde quepan muchos mundos, como dicen los zapatistas, pero todos esos mundos deben garantizar la vida digna de los seres humanos y de los seres no humanos. Y quisiera simplemente concluir recuperando un pensamiento de Mahatma Gandhi, que creo que todavía nos inspira, no todavía, siempre nos inspira, en este mundo tan complejo, tan convulso, tan sacudido por las guerras. No nos olvidemos, como decía el alma grande, Mahatma Gandhi, que no hay un camino para la paz, que la paz es el camino. Muchas gracias. Ai, Alberto, muitíssimas graças. É muito bom te ouvir sempre. Eu queria, infelizmente, me despedir da Moema, que tem que dar uma aula agora. Se você quiser se despedir aqui do Alberto ou deixar alguma última palavra para a gente que está te assistindo, por favor. Obrigada. Sim, sim, Isadora, sim, Alberto, uma alegria enorme estar com vocês. Infelizmente, o tempo é um bem inelástico nesses momentos e a gente, às vezes, atropela umas coisas. A gente teve também uma complicaçãozinha técnica no começo e aí um pouquinho do nosso tempo foi, mas eu acho que o mais importante é a gente continuar nessa conversa, né? Eu acho que a emoção com que o Alberto fala, a gente vai poder ler também no livro. É um estímulo, é um convite para a gente também se reconhecer no próprio livro, né? Eu imagino que muita gente que vai ler o livro vai dizer isso eu também já fiz, isso eu também vi, e aí a gente vai conectando, vai fazendo esse trançado tão bonito de muitos fios, que são os fios todos que geram a vida, né? É justamente essa diversidade, essa pluralidade o que permite a vida, e o capitalismo é um antagonismo disso, né? É a homogeneização, é a secura, é a angústia permanente. Então, que a gente continue
Parabéns à Editora Elefante, uma peninha não poder continuar, mas a gente está junto na longa marcha, no caminho para a construção de um mundo de justiça e paz. Boa noite, gente. Paz e bem. Obrigada, mãe. Para a gente continuar aqui o evento, a gente vai passar, para quem está assistindo a gente, um vídeo do Ashish Kothari, que gentilmente deu um jeito de participar aqui, mesmo com essa confusão de agendas, um em cada canto do mundo. E aí eu queria aproveitar, antes de passar o vídeo, pedir desculpa para quem está assistindo, que a gente realmente teve esses problemas técnicos, aparentemente na conversa a gente consegue juntar inglês, espanhol, italiano, tudo que é possível, mas na parte da tecnologia a gente não conseguiu muito bem, mas estamos aqui tentando fazer o melhor evento para vocês. Depois a gente vai ter um vídeo editado com todas as partes, tudo traduzido, tudo legendado, tudo certinho para quem está assistindo, tá bom? Então agora a gente vai passar esse vídeo da colaboração do Ashish Kothari para quem está assistindo. Hola, hello, namaste from India. My name is Ashish Kothari and I'm one of the co-editors of Pluriverse, the book. I'm very honored and happy to hear of the launch of the Portuguese version of this book, Pluriverse. As we all know, we are facing multiple local to global crises, ecological collapse and climate change, inequality, the destruction of cultural and knowledge diversity, authoritarianism in many parts of the world, war and conflict, and the continued exploitation and oppression by the forces of capitalism, nation-state domination, neocolonialism, patriarchy, racism. We also know that Western modernity and capitalism have brought about a very deep rift between humans and the rest of nature. We have all been taught to have a very human-centered worldview, enabling us to continue to exploit other species and to treat life as a commodity rather than as something to be respected and lived with, as we have seen for generations, for millennia, by indigenous peoples. We also see attempts by these forces of exploitation and unsustainability to greenwash themselves in the form of technical fixes, managerial solutions, market solutions such as carbon trading, net zero, geoengineering, and to some extent even sustainable development and the Green New Deals. They all kind of fall within a certain system of oppression and unsustainability and inequality rather than providing radical and fundamental solutions and changes and transformations that we need. So in this context, we need very strong local to global movements of resistance, movements which expose the exploitative forces and their greenwashing so-called false solutions, and also, of course, practical and conceptual alternatives that lead us to a more just, more sustainable, more equitable world where we are living in harmony with each other and with the rest of nature. Fortunately, we have thousands and thousands of examples of these kinds of resistance movements and constructive alternatives, which are helping us to look at what could be more justice, more equity, more equality, more peace, more solidarity, and more harmony with the rest of nature and ecological wisdom. And also, of course, we see these coming out from the heartland of indigenous peoples and local traditional communities, but also from as counter movements within the industrialized nations of the earth. We are very happy to have been able to put together a book, Pluriverse, which provides more than 100 essays that contain critiques of the dominant system and also alternatives. And it is very, very important that this kind of a compilation is widely available, especially to young people across the world, and therefore the importance of different kinds of language translations, including Portuguese. I think that Brazil has been crucial in all of these issues, especially as the place of origin of a number of exciting movements such as MST, La Via Campesina, and even the World Social Forum.
as also many indigenous peoples showing continued ways of living as well-being in harmony with the rest of nature. I recognize that currently you're facing enormous challenges from the political regime that dominates Brazil. Hopefully, this book, the Portuguese version of this book, can help to some extent in the movements of resistance and the struggles towards alternatives in the face of this kind of a political regime. I also hope that this could stimulate the creation of a national network in Brazil of radical alternatives, which could become one of the weavers in a movement we started 2 or 3 years back called the Global Tapestry of Alternatives, where we're trying to put together and create some sort of a bridge between different radical alternative movements around the world. Finally, I would like to also dedicate this message to a very dear elder and a dear colleague and a friend of many of us, Gustavo Esteva, who tragically passed away last week at the very young age of 85. He has left behind an enormously inspiring legacy of work and thoughts and actions towards both radical critique of the current system as also radical alternatives. I hope we can all live up to this legacy in our collective struggles. Muito obrigado. Thank you very much. Namaste. Muito legal essa contribuição do Ashish. Acosta, então, queria te direcionar aqui algumas perguntas, lembrando que o chat está aberto para quem está assistindo a gente, quiser passar também suas perguntas para o Alberto Acosta, a gente vai encaminhando, tá bom? Você disse aqui um pouquinho na sua introdução, e também os artigos do livro trazem esse conceito diversas vezes, e também no prefácio, que a ideia de desenvolvimento enquanto progresso precisa urgentemente ser desconstruída para abrir caminho a outras alternativas que respeitam a vida na Terra. Então, vocês usam o contratermo pós-desenvolvimento, que inclusive está no subtítulo do livro. Eu queria que você explicasse, se aprofundasse, esse é o momento de se aprofundar um pouquinho mais nesse conceito, explicasse ele para a gente, por favor. Isadora, es importante tener en consideración lo que ha significado para la humanidad entera la búsqueda del desarrollo. Podemos poner una fecha referencial, no digo que en esa fecha empezó este caminar detrás del desarrollo, pero como un punto referencial tenemos el 20 de enero del año 1949, cuando un presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, en una de esas tradicionales sesiones en las que da un discurso a la nación, el tercer jueves de cada mes de enero, ¿ya?, dijo que ha llegado el momento para superar los problemas del subdesarrollo. En un discurso que hay que leerlo, desde el punto 4 de su discurso, él nos dijo que podrían los Estados Unidos y los otros países que habían conseguido ya el nivel del desarrollo, estamos en la época de la posguerra, post-Segunda Guerra Mundial, superar, decía él, los problemas de pobreza, de hambre, de falta de salud, de falta de educación, de falta de empleo, de condiciones precarias de miles de millones de personas en el planeta. Y la humanidad entera se organizó en la mayor cruzada de toda su historia para conseguir el desarrollo. Desde todos los ámbitos, desde la derecha y desde la izquierda, todo el mundo buscaba el desarrollo. ¿Ya? Claro, paulatinamente comenzaron a aparecer problemas y dificultades, porque esta idea del desarrollo, de una u otra manera, nos presenta la visión del universo. Hay que uniformar las cosas, lo que critica Elizalde cuando leía al inicio. Esa forma de uniformar las cosas. Se vendió con mucha fuerza el estilo de vida americano, el American Way of Life, ¿ya? Había que reeditar eso. E incluso desde las izquierdas, desde los socialismos realmente existentes, buscaron el desarrollo. Y entonces corrimos detrás del desarrollo y pronto nos encontramos con problemas. Un primer problema fue que el desarrollo no se resolvía solo con crecimiento económico.
Entonces hablamos de desarrollo social. Un segundo problema fue que había una situación que debía ser tratada de manera diversa entre lo que viven los hombres y lo que viven las mujeres. Apareció el desarrollo con equidad de género. Apareció también el problema de los pueblos originarios, entonces apareció el desarrollo étnico. Y luego apareció la naturaleza y toda su complejidad. Y entonces hablamos de desarrollo sustentable, desarrollo sostenible. Hemos hablado de desarrollo global, hemos hablado de desarrollo local, hemos hablado de desarrollo endógeno, hemos hablado de desarrollo transformador. Y el problema es que nos pasamos buscándole alternativas a los problemas que surgían de esta búsqueda del desarrollo y no entendimos que el problema de fondo está en el concepto mismo del desarrollo, porque nos vendieron la idea de que podíamos hacer realidad esa promesa de la modernidad, del bienestar para todos por igual, garantizando sobre todo aquello de que el individuo en libertad, buscando su propio beneficio, o sea, en un esquema egoísta, podía hacer realidad el bienestar de todos los habitantes del planeta. Ese individuo en libertad, en un ambiente de libre competencia o de intervención estatal, siempre el Estado como garante de este proceso podía dar espacio o podía dar pautas para avanzar en ese camino. Entonces ahora nos encontramos con que hay muchos problemas y dificultades. Un par de ejemplos muy concretos. Si todos los habitantes del planeta, ejerciendo nuestro derecho al desarrollo entre comillas, tratáramos de vivir como un ciudadano o una ciudadana promedio de los Estados Unidos, requeriríamos 6 planetas. Disminuíamos un poco nuestras expectativas. Como un habitante promedio de Europa, necesitaríamos 4 planetas. Entonces tenemos un gravísimo problema ecológico. No se puede reeditar esos estilos de vida que buscamos nosotros en el sur para alcanzar los niveles de consumo y de producción del norte. Una segunda cuestión, los países considerados como desarrollados no han resuelto los problemas de la pobreza. Alemania, por ejemplo, ese es uno de los países más ricos, más fuertes, más importantes, un país referente en Europa, tiene una situación dramática en términos de pobreza de la niñez. Los niños y las niñas menores de 5 años en un 21% viven en situación de pobreza, 21%, y un 9% adicional entra y sale de esa situación permanente de pobreza. Eso es entonces un tema que debería hacernos a nosotros reflexionar. Y adicionalmente, ¿qué es lo que ha sucedido con la búsqueda del desarrollo? Que hemos marginado nuestras propias formas de organizar la vida. Marginamos, excluimos, minimizamos todas aquellas formas que surgen, por ejemplo, de los pueblos originarios. El buen vivir, el vivir bien, el tecoporá, el sumacausal, el alicausal, el kumemogen, el eshbarash de la India, el kyosei de Japón. Hay muchas formas de entender el mundo y de vivir el mundo de otra manera. Pero en este proceso de uniformizar nuestras vidas, fue todo esto quedando al margen. Entonces, este rato necesitamos no simplemente buscar alternativas de desarrollo, sino alternativas al desarrollo. Y cuando cuestionamos el desarrollo, estamos cuestionando esa visión del progreso que se nos vendió ya casi desde los inicios de la colonia en nuestras tierras. Entonces, yo diría que en este momento la gran tarea es reconocer esos límites, pero no quedarnos solo en la crítica, recuperar las propuestas. Y entonces me habría gustado muchísimo que pueda participar con propuestas y lecturas Ariel Salé desde Australia, Federico María desde Italia, el mismo Arturo Escobar, que vive ahora en los Estados Unidos, es un colombiano, o que pudiéramos escucharle personalmente a Ashish Kotari, que nos puede contar decenas de ejemplos de cómo la gente no espera que el mercado le abra las puertas o que el Estado le resuelva los problemas desde arriba, desde lo comunitario, recuperando espacios de autonomía, que es lo que planteaba Gustavo Esteva, que escribe en el libro sobre el tema,
que es un pensador mexicano brillante, muy cercano al movimiento zapatista, a quien le recordó con mucho cariño Ashish Kotari. Yo también creo que debemos recuperar el pensamiento de Gustavo, que fue una persona muy coherente, muy comprometida y una persona que demostró en su vida que lo que pensaba lo hacía. Que bonito. Obrigada, Alberto. A gente conversou um pouco já antes dessa live sobre depois de uma longa disputa, né, a aprovação dos direitos da natureza na Convenção Constituinte do Chile, né, que reconhece como indivíduos, os indivíduos e os povos que são interdependentes com a natureza e formam um todo inseparável, e que a natureza tem direitos e que o Estado e a sociedade têm o dever de protegê-los e respeitá-los. Esse exemplo chileno é uma expressão do fato de que o mundo está avançando na direção sobre os direitos da natureza, e a gente bem sabe que essa é uma discussão que já está atrasadíssima, né, já que esse colapso ecológico é absolutamente inegável. Eu queria que você falasse um pouco sobre como esse acontecimento se deu e como você acha que ele vai reverberar na América Latina ou como ele deveria reverberar na América Latina. Mira, a mí me parece muy importante lo que está sucediendo en Chile. La Convención Constitucional chilena tiene algunos elementos que nos permiten a nosotros llenarnos de esperanzas, construir expectativas de cambio. Hay muchos problemas, hay muchas dificultades. No es un camino fácil, porque sin lugar a dudas, no quiero ahondar en eso porque no es el momento, hay los poderes fácticos en Chile, los grandes grupos económicos nacionales, los grandes grupos económicos transnacionales, los grandes medios de comunicación, los viejos partidos que reflejan a la oligarquía en Chile, están haciendo lo imposible a que la Convención Constitucional fracase o que no tenga el resultado esperado. Pero a pesar de eso, gracias a la movilización del pueblo chileno, se puso muy rápidamente fin a la posibilidad de que continúe inalterado el modelo impuesto a sangre y fuego por el general Pinochet en septiembre del año 1973, hace casi ya 50 años. Y entonces, entre de las muchas cosas que se están discutiendo, por ejemplo, la plurinacionalidad, por ejemplo, la descentralización, por ejemplo, la afectación a los grandes grupos económicos con algunas medidas, se abrió la puerta para que se avance en el establecimiento de que la naturaleza es sujeto de derechos. Yo rescataría aquí algo que me parece muy importante tener en consideración. En primer lugar, lo que significa que esto se esté dando en un país que aparecía como el modelo neoliberal de América Latina y del mundo entero, que se creía que había resuelto ya los problemas económicos, pero que ahora esa sociedad movilizada cuestiona ese modelo. Y entonces esa sociedad movilizada abre la puerta para una forma diferente de relacionarse los seres humanos, individuos y comunidades, con la madre tierra, con la Pachamama, como se dice en quichua, con la naturaleza. Y entonces ese es un primer punto que nosotros tenemos que anotar y eso me parece importante. Un segundo punto que me parece importante en esta reflexión es el hecho de que se está dando una suerte de mestizaje, porque la relación armónica de los seres humanos con la naturaleza está muy presente en los pueblos originarios. En el caso de Chile están los mapuches y otros grupos, son como 6 pueblos originarios, ¿ya? Que tienen una relación o buscan una relación de armonía con la madre tierra, que para ellos no es una metáfora, es una realidad. Y un tercer punto en el caso chileno es el hecho de que esta lucha por reconocer derechos a la naturaleza, los derechos de la naturaleza, los derechos de la madre tierra, ya es motivo de reflexión, de acción y de concreción en 37 países en el planeta. Esto tuvo un espaldarazo, un impulso muy grande con la Asamblea Constituyente de Ecuador del año 2007-2008, que fue el primer país que incorporó los derechos de la naturaleza en su constitución y hasta ahora el único. Chile, si es que el pueblo aprueba la nueva constitución, sería el segundo país. Bolivia avanzó mucho, pero en su constitución no está la naturaleza como sujeto de derechos. Y hay muchos países en el mundo
que sin haber constitucionalizado los derechos de la naturaleza, están reconociendo derechos a determinados ecosistemas, a ríos, a la Amazonía. El caso colombiano, por ejemplo, Río Atrato o la Amazonía, en Nueva Zelanda, en los Estados Unidos, en la India. En total son 37 países. Inclusive hay 2 países que conozco, hay más, pero este rato recuerdo 2, que están avanzando también a la constitucionalización de los derechos de la naturaleza. México desde agosto del año pasado, y en Alemania, en varios estados federales, como el Estado Libre de Baviera, hay iniciativas ciudadanas para avanzar a la incorporación en sus constituciones de los derechos de la naturaleza. Yo diría que incluso podríamos mencionar lo que hizo Felicio Pontes, un fiscal de Brasil, del Estado brasileño, que defendía los derechos del pueblo Mundurucú y del río Xingu, cuando se construyó la represa hidroeléctrica de Belo Monte, ¿ya? Ese fiscal defendía recuperando los derechos de la naturaleza de la Constitución ecuatoriana. ¿Qué significan entonces los derechos de la naturaleza? Los derechos de la naturaleza significan la necesidad de caminar hacia un giro copernicano, porque al liberar a la naturaleza de su condición de objeto y transformarla en sujeto, tenemos que ir dando paso a nuevas formas de organizar la economía, ir desmercantilizando la naturaleza, empezando por desprivatizar el agua, por ejemplo, ¿ya? Tenemos que ir encontrando otras formas de organizarnos como seres humanos con la madre tierra. Las sociedades tienen que tener otra forma de relación con la madre tierra y naturalmente otras formas de entender la política. Porque ¿quién va a representar los derechos de la naturaleza? Somos nosotros, los individuos, somos nosotros en las comunidades, las colectividades. Y eso entonces nos lleva a algo clave para mí fundamental. Si hablamos de derechos de la naturaleza, estamos hablando de derechos ecológicos. Si hablamos de derechos humanos, estamos hablando de derechos ambientales. No es lo mismo. Eso sí, se complementan y se potencian. No nos olvidemos, Isadora, que es fundamental buscar la justicia social y simultáneamente la justicia ecológica. La una no existe sin la otra. Por eso hablaba yo, cuando en mi primera intervención, de la necesidad urgente de hacer la paz con la Madre Tierra. Muito obrigada. Eu vou te repassar uma pergunta do nosso editor Tadeu Breda, que me mandou aqui para te perguntar. Olhando para a situação do mundo hoje, com mais concentração de capital, com mais desigualdade, mais destruição da natureza, com a ascensão da extrema-direita, parece que a gente está cada vez mais distante das propostas do pluriverso. Você concorda com isso? Hay ciertas señales desde los grupos de poder, desde los gobernantes, que no tienen ninguna capacidad para entender, para sintonizarse con lo que está pasando en el planeta. El mundo fue confrontado con la pandemia del coronavirus como pocas veces en la historia. No el mundo, la humanidad. Nunca tantos países, nunca tantas personas, nunca con tanta violencia y tanta velocidad fuimos confrontados nuevamente con la visión cierta de que la especie humana está en peligro, ¿ya? Y entonces lo primero que hicimos fue reencontrarnos con nuestras familias, en algunos casos con nuestros vecinos o con nuestras comunidades. Pero no hemos aprendido la lección, al menos los grandes grupos de poder político y económico. ¿Qué es lo que quieren? Que regresemos a la normalidad, ¿ya? Hay que volver a la normalidad. A mí también me gustaría volver a determinada normalidad. Isadora, por ejemplo, a esa normalidad que me habría permitido estar con ustedes en Brasil presentando el libro. Y luego de presentar el libro, irnos a tomar una caipirinha, una cervecina, ¿ya? Ir a conversar, ir a darnos un abrazo, ¿ya? No estar tan distantes. Esto me provoca, esta distancia me provoca en mí, no es nostalgia, es saudade, es mucho más que nostalgia, ¿ya? Pero claro, a mí también me gustaría poder estar más seguido con mis nietos que viven en Guayaquil, pero estos 2 años por la pandemia les he visto muy poco, ¿ya?
porque no hemos podido estar en contacto, ¿ya? Pero claro, esa normalidad que yo defiendo no es la normalidad que están impulsando o defendiendo los grandes grupos de poder. Ellos quieren volver a la normalidad del crecimiento económico, del aumento de las exportaciones, del aumento de los extractivismos, más consumo, más producción, más individualismo enfermizo. Y en ese escenario incluso estamos viendo que sí, hay una recuperación del papel del Estado como un actor social, lo cual está muy bien, pero hay una presencia cada vez más autoritaria del Estado. Y eso me parece a mí que es pernicioso. En ese contexto yo digo que las élites en todos nuestros países, Bolsonaro es uno de los mejores ejemplos, no han sacado las conclusiones necesarias de la pandemia, ni de lo que está sucediendo en la guerra. ¿Qué estamos sufriendo este rato con la guerra? La guerra está distante, me refiero a la guerra de Ucrania en Europa, pero nos está afectando a muchos países. Por ejemplo, un caso muy concreto, muy específico. Ecuador sube el precio del petróleo, nos beneficiamos, pero tenemos problemas para colocar el banano, para colocar las flores, para colocar una cantidad de productos primarios. ¿Por qué? Porque estamos metidos en un mercado mundial que nos subordina a la lógica del capital metropolitano. Y cuando sucede algún problema, nos impacta eso tremendamente. No será la hora de reencontrarnos en nuestras comunidades y de buscar otras alternativas. Tú tienes razón cuando afirmas que parecería que estamos camino de fortalecer la lógica del universo, la homogeneización, pero igualmente en medio de la pandemia hay muchas más respuestas que han surgido desde las comunidades, comunidades indígenas, comunidades barriales, comunidades de todo tipo. Hay mucha gente que entiende que es necesario enfrentar este proceso de deshumanización de la humanidad y desnaturalización de la naturaleza, desacelerando la vida, llenándolo de mucho más contacto humano, de mucho más alegría y de mucho más amor. Me parece que debemos trabajar allá. Eso no significa de ninguna manera que vamos a olvidar, que vamos a marginar las contradicciones profundas del capital, como es la explotación de la mano de obra, como es el patriarcado, como es la colonialidad, como es la marginalidad, como es ese racismo perverso, ¿ya? Todas esas realidades están ahí, pero creo que nosotros tenemos que recuperar esas visiones de los pluriversos, del pluriverso que nos permiten construir una vida en base a la alegría y la creatividad. Que bom te ouvir. Vou te passar mais uma pergunta do Tadeu e com um abraço e esse desejo de uma cerveja Tadeu. E uma caipirinha. Atualmente, quais você acha que são os maiores desafios para a mobilização social em torno de novas utopias, como o pluriverso? Pero en primer lugar, déjame que le mando un saludo especial a Tadeo Breda, mi amigo. Mira, este es uno de los problemas de la pandemia. Si habría estado presente, a lo mejor podía ver a mi amigo Tadeo en sus funciones de padre. Me habría gustado muchísimo, Isadora. Me habría gustado muchísimo verle a Tadeo con su niño pequeño, ¿ya? Te mando un abrazo grande, Tadeo, y para ti y toda la familia. Mira, ¿cuáles son las razones en medio de la pandemia, en medio de la crisis, en medio de tanto problema para las movilizaciones? El hecho de que las sociedades no son sumisas, las sociedades se organizan, la gente en general, las familias, las comunidades, los barrios, tienen que seguir viviendo y siguen encontrando esas respuestas. Entonces, lo importante aquí es cómo desde abajo, desde las favelas, desde los grupos de quilombos y desde todos esos grupos se van organizando respuestas muy concretas para dar respuestas a la vida misma. Ahora, el gran reto es cómo, lo que nos decía Moema, ¿ya? Cómo nos enredamos, cómo nos entrelazamos, cómo tejemos esas redes de resistencia y de reexistencia. Yo creo que ha llegado el momento de entender que si queremos transformar el mundo, que es algo que a mí me motiva mucho, tenemos que impulsar simultáneamente las luchas por la justicia social, las luchas ecologistas, las luchas feministas y las luchas decoloniales. Y todo en clave
de una radicalización permanente de la democracia. Democracia entendida como la participación directa en la toma de decisiones, desde las familias, desde los hogares, hacia el Estado e incluso a nivel internacional. Es un proceso complejo, muy difícil, pero no nos podemos quedar cruzados de brazos esperando que nos abran la puerta en los mercados e que os estados nos den as receitas e as respostas que necessitamos. A gente já vai se encaminhando para o final dessa conversa, infelizmente. Mas eu queria fechar ela numa chave um pouco mais positiva do que apenas trazer todas as dificuldades, que são inúmeras, que a gente enfrenta, e que o livro também traz em seus artigos de maneira muito aprofundada, inclusive. Mas esse, para mim, na minha leitura, no final das contas, é um livro sobre novas possibilidades de existência, sobre transformação social, que coloca empatia pelos seres humanos e não humanos em primeiro lugar. E é um livro que, acima de tudo, fala sobre solidariedade. Então, ele é um livro profundamente encorajador num momento que está muito difícil encontrar coragem e esperança. Então, se for possível, Alberto, eu gostaria muito que você terminasse esse evento com algumas palavras nesse sentido, de motivação, de esperança, em prol de um mundo, como vocês dizem no prefácio do livro, ecologicamente mais sábio e socialmente mais justo. Mira, lo que podría decir yo sería recoger esas experiencias, invitar a recoger esas experiencias formuladas en el libro. Hay referencias que vienen desde los pueblos originarios, de todas partes del mundo, en donde la gente sabe que no tiene que esperar al mañana para vivir bien, sino que tiene que organizarse ahora para vivir bien. Hay respuestas de todas las religiones del planeta, en lo más profundo, tienen opciones de formas diferentes de entender la vida. Hay respuestas que vienen también desde los barrios, desde los lugares, las favelas, diríamos en el caso brasileño. Y hay respuestas que nos indican que la gran tarea es construir desde abajo, comunitariamente, ir forjando mancomunidades, interdependencias, interrelaciones, la mayor autonomía posible, tanto de los mercados como de los estados. Y todo eso tenemos que hacerlo con mucha alegría, con mucho entusiasmo. En mi caso, lo hago cada vez más pensando en mis nietos y en mis nietas. Ustedes más jóvenes piensen primero en sus hijos y en sus hijas. Y pensemos en que el mundo en que vivimos tiene mucho para darnos a todos sus habitantes, pero no tiene capacidad alguna para seguir sosteniendo tanta codicia, tanta vanidad, tanto egoísmo. Y claro, estas luchas demandan siempre mucha alegría, mucha fiesta. Tenemos que celebrar la vida, tenemos que celebrar las luchas y tenemos que celebrar la posibilidad de encontrarnos una y otra vez para ir transformando el mundo, ir cambiando el mundo. Yo diría, como se escribió alguna vez en una pared en mayo del 68 en París, seamos realistas, seamos pragmáticos, pidamos siempre lo imposible, y esa es la gran tarea. Soñar en otros mundos posibles para que este mundo en que vivimos no siga siendo más una suerte de cárcel para miles de millones de habitantes y una suerte de desierto creciente para la madre tierra. Nosotros sí podemos si actuamos unidos, con mucho entusiasmo y con mucho compromiso. Creo que lo único que me toca decir es gracias a las amigas y a los amigos de la editora Elefante. Para mí es un honor publicar con ustedes. Son sin lugar a dudas no solo los libros más bonitos, sino comprendo los libros más sentidos. Eso tiene que ver mucho con el alma del pueblo brasileño, que es un pueblo alegre, es un pueblo creativo, es un pueblo que sueña en esos otros mundos posibles. Organizar a raiva e defender a alegria. Muitíssimas graças, Alberto. Muito obrigada. Exatamente. Mucha rabia, pero más alegría. Muito obrigada por Isadora, essa parceria que não é de agora. Queria decirte algo al final.
Tu nombre me inspira, Isadora Duncan. Es el nombre con el que empezó la revolución. Esa no es la revolução feminista, Isadora. Me gusta muito tu nome. Oh, meu Deus, tem uma tradição nos eventos da Elefante de fazer essa mediadora chorar, não interessa qual é o tema, e aí agora a gente vai cumprir a risca, isso, pelo amor de Deus, muito obrigada. Espero que não chores, Isadora, é um momento de muita alegria. Te mando um abraço muito grande. Outro, a gente promete que assim que for possível, todos esses abraços serão dados, todas essas cervejas serão tomadas, essas caipirinhas, a gente vai celebrar muito junto. Gente, muito, muito, muito obrigada a todo mundo que assistiu. Quero agradecerle a tradutora também, quero agradecerle a tradutora um magnífico trabalho. A ratos tratava de oír los dos, lo hizo fantástico. Eu queria também muito agradecer, em nome da Elefante, a presença do Acosta, da Moema, que esteve aqui com a gente, e também muito, muito, muito obrigada a Soraya Vieira, que está fazendo aqui a interpretação em Libras, tornando essa live acessível, a Ana Lúcia Suave, que traduziu para o português, e da fundamental ajuda técnica da Janaína Uemura, da Beatriz Andrade, da Ação Educativa, e da Lika Yoshida, que fizeram essa transmissão acontecer, senão a gente realmente não conseguiria. A gente é muito bom em fazer livro, péssimo em fazer qualquer outra coisa relacionada à tecnologia. Muito obrigada a todo mundo que assistiu e participou. Lembrando que essa live vai ficar gravada no nosso canal do YouTube, e para acompanhar todos os lançamentos e as novidades da Elefante, siga a gente nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, a gente está como @editorelefante. Também temos uma lista de transmissão no Telegram e uma newsletter. Também acompanhe as atividades e as discussões propostas pela Ação Educativa e pelo coletivo 660 em @Ação Educativa, sem tio, sem cedilha. E é isso, até a próxima, muito obrigada, boa noite a todo mundo.